Vamos a ver funciones. Lo primero es que, aunque ya vimos funciones matemáticas con las operaciones básicas, suma, resta, multiplicación, división, potencias, raíces, para funciones trascendentes necesitamos importar un módulo. Entonces, vamos a escribirlo primero, from math import, y le ponemos everything, o sea, que importe todo. La forma de usar el módulo math es simplemente con los nombres de las variables. O sea, por ejemplo, yo voy a decir que x valga pi medios. Bueno, pi ya es una función, o bueno, una característica que tiene el módulo math. Si yo no hubiera cargado math, no reconocería el pi como el número 3.14159265, etcétera, etcétera. Entonces ahí ya lo tengo. Entonces ahora sí, yo puedo decirle que, por ejemplo, me imprima el valor del seno de x. Entonces el seno va a ir con así, sin, así es como se define en Python. Entonces vamos a correr esto. Y ahí está, el seno de pi medios es 1. Bueno, igual le puedo poner pi cuartos, por ejemplo, para que vean cómo es que funciona. Ahí está, ¿no? Es raíz de 2, 0.771. Entonces, bueno, puedo poner esto. Puedo usar el coseno va así. De una vez voy a escribir las otras. La tangente. Las inversas de las trigonométricas van con una A antes, entonces la inversa del seno es esta. Y bueno, aquí vamos a dar la diferencia, por ejemplo, a ver, voy a ponerle acá y igual a 0.25, se me ocurre. Entonces ahora voy a ponerle y la del coseno y la de la tangente. Ok, entonces vamos a correr esto. Y ahí está. Cada una de ellas, ¿no? Seno, coseno, tangente y arcoseno, arco, coseno, arco, tangente. También puedo usar funciones, bueno, como estos ya los usamos, vamos a borrarlos. También tengo la e a la x lo escribo como exp. Bueno, claro, primero defino un valor, entonces vamos a decir que x valga 1. Entonces aquí cuando corra tendría que ver el valor de e, que claro, si le digo que me lo imprima, pues es mejor, ¿verdad? Entonces aquí le voy a decir que me imprima y ahí está, 2.7, 128, etcétera, etcétera. Ese es E, como lo conocemos. Y bueno, también puedo dar a Y, por ejemplo, el 10. Entonces, la inversa, como sabemos, es el logaritmo natural. En Python, el logaritmo natural se escribe como log.
Aunque en las clases de matemáticas normalmente lo representamos como ln, Python no lo reconoce así. Python sí necesita que le digan, a ver, ya vieron que aquí lo imprimió, vale 0, sí, porque no le puse que y, le puse que x. Bueno, entonces, aquí me da 2.3, ese es el logaritmo natural de 10. Si yo quisiera el logaritmo decimal, el que normalmente en clases o en las calculadoras se representa con log, tendría que decirle log 10. Entonces si hago esto, bueno, ya saben ustedes que voy a obtener, ¿verdad? Voy a obtener el 1. Bueno, aquí me está imprimiendo todas las cosas que puse aquí. Entonces, bueno, ya lo quito esto también. Y ahora, a ver, defino x que sea 3, se me ocurre. Y voy a darle ahora el seno hiperbólico de x. Claro, le digo que lo imprima, si no, no voy a ver nada. Y, a ver, vamos a ver. Y ahí está. Este es el seno hiperbólico. Y bueno, el coseno hiperbólico, tangente hiperbólica y sus inversas son todos iguales, nada más hay que poner esta h extra y ya. Y ahora sí, vamos a, bueno, dejamos el más ahí. Vamos a ver qué pasa cuando tengo otras funciones que no sean las ya establecidas, sino que tengo que definir. Por ejemplo, se me ocurre, quiero definir un polinomio, entonces le voy a dar def. Le doy el nombre de la función, en matemáticas generalmente usamos x, usamos f y luego la variable es x. Y entonces aquí los dos puntos son para indicarle que a partir de allí todo lo que vaya indentado va a ser las instrucciones de la función. Entonces aquí algo simple, bueno, digo que z sea igual a x cuadrada menos 2x más 3, un polinomio. Entonces ya la definí, la función lo que va a hacer es crea una variable z, le asigna este valor y luego pues le voy a decir que me devuelva el valor de z. A ver entonces, a ver, vamos a ver. Parece que no hizo nada, ¿verdad? Bueno, sí hizo. Lo guardo en la memoria. Ahora, ¿yo qué hago? Le digo f de quién, de 0 por ejemplo, y ¿qué me va a dar? F de 0 me da el término independiente, que efectivamente es el 3. A ver, ¿qué me da f de 1? F de 1 me va a dar 2. F de 10, ¿cuánto es? 83. F de menos 10, ¿eso cuánto es? 123, etcétera. Entonces, cada que yo dé un valor aquí, me va a dar el valor de la función en ese valor de x. Esto es lo que hace el comando, bueno, no el comando, o sea, toda la serie de instrucciones aquí. Entonces, bueno, ya definí esta, voy a definir ahora una función de dos variables, x y y. Pues a ver, ahora yo quiero, por ejemplo, bueno, x cuadrada lo dejamos, más y cuadrada, por ejemplo, más seno de x menos coseno de y, ¿y qué? Y, bueno, ya, nada más eso. Entonces, ahora lo corremos, ya lo guardo en la memoria, aquí está. Entonces ahora le doy dos variables, le doy 0, 0, por ejemplo, y me dice que esto vale menos 1. Le doy f de menos 1,2 y que me dio 4.57 f de
5,5. Esto f de pi, pi medios. Ahí está. ¿Sí? Entonces, esta es la forma de definir una función que yo esté interesado. Entonces, pues esto es todo por el momento, porque quiero que los videos sean independientes. Entonces aquí le dejamos. Gracias por su atención.